Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 6 para los alumnos de cuarto de secundaria. Bien, nos habíamos quedado en la República Aristocrática, Perú, entre 1914 y 1919. Este ya es el capítulo 6. Entonces seguimos en este periodo de República Aristocrática, seguimos con los presidentes que van a ser de la alta clase, ¿está bien? Pero algo muy importante que va a suceder acá, que quiero que observen, entre 1914 y 1919, se va a dar el conflicto, uno de los conflictos más grandes que va a tener la humanidad, el que muchos lo han recordado como la Gran Guerra o también la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Son ese periodo de tiempo en el que se da y justo es el periodo que vamos a ver ahora. Ya a la par tenemos que ver qué es lo que sucede con el Perú en aquel tiempo. Bien, nos habíamos quedado con el gobierno de Óscar Benavides. Recuerden que Óscar Benavides llega al poder por un golpe de estado que le acaba de dar a Guillermo Billinghurst, pan grande, ¿se acuerdan, no? Bien, ahora, este primer gobierno de Óscar Benavides solo va a tener un corto periodo de un año, porque lo que él va a hacer es que se convoquen elecciones. Él considera su gobierno como gobierno obviamente provisional, ¿no? Entonces, el objetivo es convocar elecciones. Ese es su objetivo del gobierno. Pero durante este tiempo también se dieron algunas cosas importantes que quiero que ustedes entiendan. ¿Está bien? El problema de la brea y Pariñas. El problema de la brea y Pariñas es un problema del petróleo con una empresa. ¿Está bien? Una empresa inglesa, la London and Pacific Petroleum. Esta empresa había llegado al Perú aproximadamente ya a finales del siglo XIX y cuando el presidente del Perú era Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, ¿ya? Él firma un tratado con ellos, ¿no? Un contrato, ¿ya? Para el petróleo. ¿Está bien? La London Pacific Petroleum firma un contrato con el Estado peruano en 1888, más o menos en esa época, ¿ya? En la que se compromete la empresa a explotar el petróleo que se encuentra en el norte del Perú, en la Brea y Pariña, por Piura, ya se compromete a explotarlo, obviamente también a venderlo y pagar un alquiler, porque la tierra es peruana, no es tierra inglesa, es tierra peruana y el Perú necesita cobrar ese alquiler. Ya, la London Pacific Petroleum dice que va a pagar 30 soles de oro por cada pertenencia, por cada año. O sea, anualmente va a pagar 30 soles por cada pertenencia, que más o menos una pertenencia es un terreno de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces la London Pacific por un terreno de 40.000 metros cuadrados va a pagar 30 soles al año. 30 soles de oro al año. En ese tiempo no son los soles que utilizamos ahora, son 30 soles de oro al año. Ya. Hasta ahí, ya. Pero tenemos que saber cuántas pertenencias tiene la Brea Pariñas en petróleo para que después se le cobre a la London Pacific. Lo que se sabía hasta ese momento por documento en 1888, el juez de Paita había establecido de que el Perú en el norte tenía pues 10 pertenencias relacionadas al petróleo, a la extracción del petróleo. Es decir, que estas 10 pertenencias son las que va a pagar la London Pacific Petroleum. Si multiplicamos rápido 30 por 10 salen 300 soles al año, 300 soles de oro al año. ¿Está bien? Porque el juez de Paita dijo que eran 10 pertenencias, nada más. Sin embargo, durante el gobierno de Óscar Benavides, aquí se hacen nuevas investigaciones para aclarar este hecho porque no les cuadraba de que tanto petróleo se ha sacado por tan pocas pertenencias, ¿no? Entonces, cuando se hacen investigaciones allá en la Brea y Pariñas, en Piura, en la Junta de Gobierno de Óscar Benavides, entonces descubre que hay 41.614 pertenencias, no 10, sino 41.000. 41.614 pertenencias. ¿Sabe lo que significa eso? Que multiplicados por 30 da aproximadamente 1.248.420 soles de oro anuales. Que es lo que realmente debería pagar la London Pacific y no los 300 soles de oro que solamente pagaba. Son más de 1.000.000 de soles que tienen que pagar al año. Y desde 1888 hasta esa época, en 1914, ha pasado bastante tiempo y hay bastante plata que no se ha pagado en esos años.
Entonces, por esa razón que hay un conflicto ahí con la London Pacific Petroleum. Hay un grave conflicto ahí que se va a solucionar más adelante. ¿Ya? Y lo vamos a ver porque la London Pacific tampoco no puede dejar de pagar todo esto. El Estado peruano con derecho le va a reclamar. La única forma en la que la London Pacific Petroleum se defiende es que les dice que el juez de Paita en aquel tiempo dijo que eran 10 pertenencias y ellos obviamente se basaban en ese documento y por eso estaban pagando ellos. Pero ya pues, no te vas a dar cuenta cuántas pertenencias hay. Te pases. Entonces, por esa razón que también los peruanos reclamaron pues por ello, ¿no? El gobierno peruano. Y esas distinciones lo vamos a ver más adelante. Ahora, la Primera Guerra Mundial estalla también en aquel tiempo. La Primera Guerra Mundial, en 1914. Efectos en el Perú. Al principio los efectos en el Perú no son tan buenos, pues porque al principio, cuando la guerra estalla, ¿ya? La guerra estalla, no está casi, no estalla, ya, la guerra estalla en Europa, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede para el Perú? El Perú no puede exportar todavía, porque como están en guerra los países, cualquier intento de ayuda a partir de la venta es como entrar en la guerra. Imagínate, ¿no? Que hay dos personas que se están peleando y tú a una de ellas le dices, ¿sabes qué? Te vendo un cuchillo. Estás ayudando indirectamente a otra persona que gane esa pelea. A pesar de que tú no le has regalado, le has vendido, ¿ya? Pero le has ayudado indirectamente. Entonces, por esa razón que en esta guerra los países que son neutrales no deberían exportar, porque estarían ayudando a uno de los bandos de la de esta guerra, pues de esa Primera Guerra Mundial, ¿ya? Recuerda que en ese tiempo, pues, la Triple Alianza y la Triple Entente eran los bandos opuestos, ¿no? No se podía vender a ninguno de ellos, ¿ya? Tampoco se podía comprar, o sea, tampoco se podía importar productos. No podías vender afuera, no podías comprar productos de afuera, no, porque estaban en plena guerra y más lo que se importaba, más lo que importaba era eso, pues no, era ganar la guerra. Ahora, también desaparece la libra de oro peruana, aparecen también en el Perú los cheques circulares. Los cheques circulares van a ser como una especie de billetes, o sea, van a, van a, van a tener la misma función que el billete, ya como los bancos van a entrar en quiebra, entonces los bancos dicen, oye, ahora cómo hacemos pues con la gente que ha tenido su dinero y todos los depósitos que tenía. ¿Qué es lo que hace? Les entregan cheques a, a los a las personas, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo he tenido mis ahorros en el banco entró en quiebra, entonces el banco dice, ya sabes que te voy a dar un cheque para que lo cobres después. Ya, pero no va a ser necesariamente ese cheque así. Le van a dar un cheque donde dicen que este cheque vale por 10.000 soles de oro, digamos, ¿ya? Pero es un cheque circular. No quiere decir que sea de forma circular, sino que circula. Ese cheque puedes utilizarlo para comprar. Ese es un cheque circular, que circula, ¿ya? Un cheque normal es un cheque que es un vale, pues, un vale que no puedes ir a la tienda y decir, oye, quiero comprar esto con este vale. No, no. En aquel tiempo sí se crearon cheques circulares, ¿no? Vales, digamos, donde dice la cantidad de dinero que te debe el banco y con eso podías comprar. Así más o menos la definición de cheque circular, ¿ya? Ahora, también, como tú debes recordar, el gobierno de Óscar Benavides es un gobierno provisional y lo que tiene que hacer es elecciones, convocar elecciones. Y se hacen pues las elecciones en 1915. Se convoca una convención de partidos para que obviamente participen los partidos políticos y se pueda elegir a uno. ¿Está bien? Esta convención de partidos va a estar liderada por el ya en aquel tiempo viejo Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Y del cual va a salir triunfador José Pardo Barreda, al cual ya lo habíamos visto antes en un primer gobierno, ¿se acuerdan, no? En el capítulo 4, si no me equivoco. Ahí vimos a José Pardo Barreda. Él entra a la presidencia en 1915 y se queda hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, ¿ya? ¿Qué establece José Pardo Barreda en su segundo gobierno? La libertad de culto, el 11 de noviembre de 1915. ¿Qué establece entonces en esa libertad de culto? Libertad de religión. Está bien, ya sabemos que en aquel tiempo pues no solamente la católica era la única religión, pues había bastantes iglesias distintas. Entonces hay una libertad de culto. Cada uno tiene la libertad
de tener su propia doctrina religiosa, ¿no? Eso. Y no va a ser perseguido, obviamente, por eso. Bien. También se da la sublevación de Teodomiro Gutiérrez Cuevas en 1915, bajo el nombre de Rumimaki. Ya Teodomiro Gutiérrez Cuevas toma el nombre de Rumimaki, que en español sería como mano de piedra, ya, Rumimaki, ya, contra el abuso de los gamonales. ¿Quiénes son los gamonales? Los gamonales son aquellos patrones de aquellos dueños de tierras también en la sierra, ¿no? Que hacían trabajar a los campesinos, a los indígenas y los explotaban, ¿no? No les pagaban incluso salario, a veces incluso le pagaban solamente en comida, ¿no? Solamente les entregaban algunos alimentos, etcétera, ¿no? Pero no le pagaban un salario, o sea, en billete, no. Entonces ese era un abuso extremo del gamonal, que no pagara a los indígenas así en efectivo. Por esa razón se hace esa rebelión, pues esa sublevación de Rumimaki, ¿ya? ¿Y por qué se les llamaba gamonales? Recuerda que la palabra gamonal viene de... O sea, el gamonal es la mala hierba, pues. Tú debes de conocer la mala hierba. En el campo, en los jardines, dicen, ay, mira, ha crecido mala hierba. La mala hierba es aquella hierba que crece sin que tú lo hayas cultivado y comienza a absorber los nutrientes de otras plantas. Es lo mismo que sucede del gamonal. El gamonal es como esa mala hierba que absorbe el trabajo de los indígenas. Los absorbe para que él crezca, ¿no? De ahí viene el término gamonal, ¿ya? Es así, ¿no? El origen del nombre. Ahora, reglamenta el trabajo de los indígenas, es cierto. Recuerden que los indígenas no cobraban un salario fijo. Entonces lo que hace José Pardo es, oye, a partir de ahora, los gamonales, los dueños de las tierras, tienen que pagarle un salario fijo al indígena. Y en billetes, en money, ¿ya? Bien, el hundimiento de la embarcación peruana Lorton. Este sí es un hecho extraordinario lo que va a suceder acá. El hundimiento de la embarcación peruana Lorton va a ser un hecho que el Perú va a recordar y que muchos consideran también que es el momento en el que el Perú va a romper relaciones diplomáticas con Alemania y que algunos ya también consideran pues algo más fuerte, ¿no? La declaración de guerra del Perú a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a entrar en detalles para explicarlo mejor, ¿ya? ¿Cómo es que sucede esto? Recuerden que el Perú no puede exportar ni importar productos a un país que está en la guerra. ¿Está bien? Porque los puede ayudar indirectamente. Pero sí puede conversar con un país que está neutro, ¿no? Recuerden que un país neutro no está en la guerra. Por ejemplo, España no entraba en la guerra. España era un país considerado neutro, una nación neutra. Entonces, ¿qué hace la embarcación Lorton? Lorton estaba comerciando salitre, toneladas de salitre, con España, los iba a ir a vender allá a España, pues. Entonces, ese barquito lo llenan pues de toneladas de salitre y parte rumbo a España. Pero España está en Europa, pues señores, y Europa está en guerra. Y lo que sucede es que un submarino alemán ve la embarcación del Lorton desde lejos. Y como tiene el nombre de Lorton, que no es tan, digamos, tan peruano el nombre, ¿verdad? Parece más un barco inglés por el nombre. Lorton dice ahí en la descripción. Y además también que el capitán del barco era Frank Sanders, que es un Perú, es es nacionalizado peruano, ¿ya? Es nacionalizado peruano, a pesar de que era inglés, ¿no? Nacionalizado peruano, ¿ya? Y, y bueno, pues debido a esto, cuando el submarino alemán detiene al Lorton y hace la revisión para ver qué cosa tienen, ven que tiene salitre, ven al capitán que es Frank Sanders, ¿no? Y el nombre del barco, pues por esa razón también a muchos de ellos los hacen desembarcar, algunos quedan náufragos y hunden el Lorton, lo hunden totalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque pensaban que estaban llegando a vender pues allá a Francia o a Inglaterra, estaban tratando de venderles el salitre o tratar de ayudarlos en la guerra. Entonces eso no lo iba a permitir el gobierno alemán, porque incluso había hecho declaratorias de que cualquier país que apoye a una de las naciones que están en guerra iba a ser destruido, así que no. Ya está.
Entonces, por esa razón que el Estado peruano pues se entera de lo que había pasado con el barco el Lorton, y entonces José Pardo y Barreda en 1918, ya después de que le dice, pues le da explicaciones a Alemania diciéndole que no estaba haciendo nada malo el Lorton, estaba más bien comerciando con España, y al final de que no creyeron en ello, entonces rompe relaciones diplomáticas con Alemania en 1918, que muchos consideran obviamente ya pues es la declaración de guerra del Perú a Alemania, ¿no? Es decir, que el Perú se está en contra de todo el bloque de Alemania, Austria, Italia, todo ello, ¿no? En fin, eh, al año siguiente ya sabemos que termina la guerra, así que no hubo tanto tiempo para pelear, ¿me entiendes? Pero sí, eso sucedió, pues. ¿Ya? 4 de febrero de 1917 se hace ese hundimiento al orto. Ya, ahora, paro general de Lima y Callao en la jornada de 8 horas. ¿Ya? Ahora, el paro general de Lima y Callao eh, que, provoca que el gobierno escuche al pueblo de que quiere sus 8 horas laborales. Recuerden que ya se logró la primera ley de jornada de 8 horas para los trabajadores del muelle y la Arza en el Callao. Ellos ya tienen sus 8 horas de trabajo, pero el resto de trabajadores del Perú no. Por esa razón que hicieron un paro general, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Queremos también nuestras 8 horas porque necesitamos también 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para poder estudiar, hacer nuestra vida, pues, ¿no? Así ya había ese pensamiento, ¿no? Y el ministro de Fomento, Manuel Aurelio Vineni, ¿ya? Y la Federación de Estudiantes deciden firmar, ¿no? La jornada de 8 horas para todo el Perú. Porque los estudiantes también de las universidades públicas salieron a las calles también a apoyar a esta jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, ahí está. Jornada de 8 horas para todo el Perú. Entonces, ¿se puede decir que con José Pardo y Barreda la ley de 8 horas de trabajo se establece definitivamente? Sí, con él. ¿Ya? Y ahora, Augusto B. Leguía da un golpe de estado a José Pardo el 4 de julio de 1919. Y aquí acaba la República Aristocrática. Pero antes de entrar a ello, Augusto B. Leguía le da un golpe de estado a Pardo. Les voy a decir algo. En 1919, que ya acababa el gobierno de José Pardo, ya habían pasado 4 años, se hacen elecciones, ¿está bien? Se hacen elecciones. Ahora, uno de los candidatos favoritos a ello, porque tenía bastante popularidad entre los jóvenes, era Augusto B. Leguía. Él iba a ganar las elecciones. Se hicieron esos comicios, ¿está bien? Se hicieron esas elecciones. Y Augusto B. Leguía tenía bastantes votos a favor. Él era digamos, el candidato que iba a ganar. Sin embargo, lo que sucede es que el Congreso estaba formado por la oposición contra Leguía, pues. Está bien. Y bueno, obviamente no iban a permitir que Leguía gane, así que lo que pasó fue que, si no recuerdo, la Corte Suprema anula bastantes votos que estaban dirigidos al partido de Augusto B. Leguía. Ese es uno. Y dos, el Congreso ya estaba casi por decidir que, debido a que hay tantos votos fraudulentos que ellos afirmaban, que ellos pensaban que ya iban a tener que anular las elecciones. El Congreso había dicho que posiblemente esas elecciones, debido a todos estos votos que habían, van a tener que ser anuladas. Entonces Leguía no puede quedarse con los brazos cruzados escuchando y dicen, van a anular mi elección, no voy a ganar. No. Entonces deciden darle un golpe de Estado el 4 de julio de 1919. Le dan un golpe de Estado, ¿ya? Y entonces él llega al poder. Establece un gobierno llamado la Patria Nueva. Y al principio pues la gente pues tiene bastantes esperanzas en este gobierno llamado Patria Nueva, que más adelante ya se va a convertir en una dictadura de 11 años. ¿Ya? Que ese es el gobierno del oncenio de Leguía. Ya que eso lo vamos a ver en el capítulo número 7 y el capítulo número 8, porque como es oncenio, son 11 años, necesitamos bastante tiempo para poder explicarlo bien. ¿Ya? Entonces se dice que cuando Leguía le da un golpe de estado a Pardo, se acaba la República Aristocrática. Sí, acá se pone un alto a la República Aristocrática. Ya los civilistas, ya la clase alta, ya no van a gobernar.
Leguía establece una dictadura de 11 años, entonces interrumpe el periodo ahí, ¿no? Y bueno, hasta ahí entonces sería el tema. Pero vamos a hacer el libro, pues, ¿no? Porque hay algunas preguntas que se encuentran ahí. Vamos a ir a la página número 155, la 156 y la 157, ¿está bien? Ahora, 155, ¿está bien? Yo había ya elaborado las preguntas, pero la intención, como les digo siempre, y no me voy a cansar de decírselos, es que nosotros aprendamos el porqué de esa respuesta, ¿no? Para entender bien el tema. La primera pregunta dice, ¿el problema de la brea y pariñas se encuentra relacionada con qué empresa inglesa? Habíamos visto al principio que ese problema de... ¿Se acuerdan de las pertenencias que antes decían que eran 10 pertenencias, pero al final se descubrió que eran más de 41.000 pertenencias? Ese problema era con la London and Pacific Petroleum Company. ¿Ya? Algún Petroleum Corporation en algunos libros lo he encontrado así. Pero no importa, es la London and Pacific Petroleum Company of Corporation. Bueno, en fin. Vamos con la 2. Define cheques circulares. Lo que yo les decía, no es lo que el banco te entrega, un cheque, pero tienes la oportunidad de poder utilizar ese cheque como una moneda, ¿no? Porque circulaba, pues, ¿no? Ese es un cheque circular. Cheques emitidos por los bancos que funcionaban como moneda durante la Primera Guerra Mundial. Ahí está, durante ese periodo de la Guerra Mundial, ¿no? 3. La convención de partidos fue liderada por... la convención de partidos para las elecciones de 1915, ¿no? Para la convención de partidos, bueno, ya sabemos que gana José Pardo Barreda, pero la lidera la convención de partidos Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Ya un Andrés Avelino Cáceres entrado en años, ¿no? 4. ¿Quién fue el último presidente de la República Aristocrática? Ya lo vimos, ¿no? José Pardo Barreda con su segundo gobierno. Tengo que poner esto porque a veces podemos confundir que me refiero al primer gobierno, ¿no? Después del segundo gobierno de José Pardo Barreda, golpe de estado de Leguía, se crea el oncenio y adiós República Aristocrática. ¿Ya? Trabajando en clase. Menciona cuáles fueron los efectos iniciales de la Primera Guerra Mundial en nuestro país. Iniciales, recuerda. Al principio no nos fue muy bien porque como debido a que se inició una gran guerra ya no se podía exportar. Descendieron las exportaciones, descendieron las importaciones también, no podíamos comprar. Desaparece la libra de oro peruano porque decae. Y aparecen también los cheques circulares, que es una consecuencia directa también. B. Menciona 3 acciones realizadas o logradas por el proletario, o sea, el trabajador el obrero, pues, ¿no? El obrero, antes de conseguir la ley de 8 horas de trabajo a nivel nacional. ¿Qué es lo que logró antes de que tenga la ley de 8 horas de trabajo? Primero, recuerden que hubo un reconocimiento a los sindicatos. Los gobiernos anteriores habían reconocido a los sindicatos de trabajadores como legales. Los trabajadores se podían entre ellos poner de acuerdo y protegerse ante las leyes del Estado. Ahí está. Tienen derecho a voz. Reglamento de huelgas. También hubo un reglamento que hacía también posible de que hayan huelgas, ¿no? Reglamentaban las huelgas. Y creo que la más directa, la que está justo, el antecedente directo es la jornada de 8 horas laborales para los trabajadores del muelle y la Arsa en el Callao. Esto, como todo el resto de la población se dio cuenta de que ya le dieron 8 horas de trabajo a los trabajadores del muelle y la dársena, ahora nos toca a nosotros, dice, pues, ¿no? Entonces, este es como que el más directo, el más inmediato, ¿no? C. Vamos a ir a la lectura. Pero para eso, como no quiero hacer largo el video, quiero que por favor te tomes tú el tiempo. Solamente léelo, ponle pausa, ¿ya? Primero ponle pausa y después lo lees. Y de ahí lo reanudas para poder realizar las preguntas que están en el boletín. ¿Está bien? Ponle pausa. Bien, ahora, en la primera pregunta del texto dice, ¿dónde se fijará de mutuo acuerdo el tiempo de trabajo diario? Según el texto dice que, o sea, habla de la jornada de 8 horas de trabajo, está muy bien, ya. Pero ¿en dónde vamos a fijar el tiempo en acuerdo? Porque el Estado ha dicho que en todas las empresas estatales se va a dar la ley de 8 horas de trabajo. Sin embargo,
para las empresas privadas, el trabajador y el dueño tienen que ponerse de acuerdo cuánto va a trabajar el trabajador. Pues, cuánto va a trabajar el trabajador. Vale la redundancia. ¿Ya? Entonces dicen, ¿dónde se va a fijar de mutuo acuerdo el tiempo? En las empresas privadas, ¿no? Empresas de índole privado. Ahí se va a fijar de mutuo acuerdo. 2. Si se produce una falta de acuerdo a las horas sobre las horas a trabajar, ¿quién tomará la decisión sobre lo particular? Allá. Si por ejemplo, entre una empresa privada y sus trabajadores se ponen de acuerdo en que van a trabajar no 8 horas, digamos que la empresa privada dice, no, acá vas a trabajar 9 horas. ¿Ya? 9 horas. ¿Qué sucede? Si el trabajador no trabaja 9 horas, sino trabaja 10 horas, porque el empresario está haciendo unas jugadas ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a haber árbitros, uno de cada lado. Un árbitro, o sea, alguien que va a velar por la voz de los trabajadores y uno por el lado de los empresarios, ¿ya? Nombrados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia para que se pongan de acuerdo y una vez y ya no haya falta sobre eso, ¿no? Entonces ahí dicen, ¿no? Si se produce una falta de acuerdo a las horas a trabajar, ¿quiénes tomarán la decisión? Árbitros, ¿no? Nombrados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? 3. ¿Cuánto debe demorarse la resolución de las diferencias entre las partes? Allá. ¿Se acuerdan, no? Ese pleito que va a tener los obreros con los dueños. Ya. Ellos ponen en discusión sus puntos, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene entonces para que las diferencias entre las partes se terminen? Máximo 8 días. 8 días para que salga una resolución y ya haya un acuerdo y nadie más ya se pelee por esto. ¿Está bien? Según lo que dice el texto. Ahora, vamos con la parte de verificando el aprendizaje. Aquí lo vamos a hacer veloz porque esto ya es pan comido, ¿no? Vamos a ver. La número 1 dice, la reivindicación laboral más significativa de la clase trabajadora conseguida en 1919. ¿Qué se consiguió en 1919 a favor de la clase trabajadora? La ley laboral de 8 horas de trabajo, ¿no? Ahí está. 2. Durante los primeros años del siglo XX, el mercado de la lana hizo que muchos hacendados incrementasen sus propiedades. Ello provocó una serie de sublevaciones durante el gobierno de José Pardo. Destaca, por ejemplo, la sublevación de Teodomiro Gutiérrez. ¿Se acuerdan que yo les comenté que la sublevación de Rumimaki es producto de que los gamonales hacían trabajar excesivamente a los campesinos, a ellos? ¿Ya? Porque trabajaban en el sector de la lana, pues en el sector textil, pero los hacían trabajar demasiado. Esto provocó entonces que haya una sublevación. Ahí está la de Teodomiro Gutiérrez en el gobierno de José Pardo. 3. La primera victoria sindicalista en el Perú se dio ¿con quién? O ¿con qué? Perdón, ¿con qué? Dicen, ¿no? ¿Con qué se dio la primera victoria sindicalista? La ley de 8 horas de trabajo, pero para los jornaleros del muelle de la Dársena. Esa fue la primera victoria. 4. La jornada de 8 horas en el Perú se implementó definitivamente durante el gobierno de... esto es justo lo que hablábamos al último, ¿no? ¿Con quién se logró que todos los trabajadores en el Perú trabajen solo 8 horas? ¿Con quién definitivamente se logró? Con José Pardo y Barreda, en su segundo gobierno. 5. Indica lo incorrecto respecto al segundo gobierno de José Pardo. Veamos. ¿Gobernó durante la Primera Guerra Mundial? Sí, eso es correcto. Te pide lo incorrecto. A ver, ¿dio el decreto que establece las 8 horas de trabajo para todos los trabajadores? Sí, lo acabamos de ver acá en esta pregunta. ¿Rompe relaciones diplomáticas con Alemania por el hundimiento del Lorton? Exacto. ¿Rebelión de Rumimaki en Pumno? Exacto. ¿Construye el Estadio Nacional? No, durante su gobierno no se lo hace. Eso lo vamos a ver más adelante. 6. A comienzos del siglo XX, la incipiente industrialización peruana generó el desarrollo del movimiento sindical obrero, movimiento de los obreros, principalmente en Lima, orientado por ideologías liberales, ¿está bien? Las ideologías liberales, que es parte de este proceso, ¿no? Este siglo. Siglo XX. ¿Ya? 7. La jornada de las 8 horas, inicialmente conquistadas por los jornaleros del muelle Dársena del Callao, fue lograda plenamente, o sea, al final se logró para todos ¿durante quién? ¿Durante qué gobierno?
José Pardi Barreda, ¿no? Vamos con la 8. Su gobierno coincide con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ya. ¿Con quién qué presidente estaba durante la Primera Guerra Mundial? Cuando se inició, dice, con el estallido, ¿no? Óscar Benavides, ¿no? 9. Guillermo Billinghurst fue derrocado de su mandato, dice, presidencial por el entonces coronel Óscar Benavides. Eso lo hemos visto ya en el tema anterior también. Y el último, dice, fue el pretexto para romper relaciones diplomáticas con Alemania. El hundimiento del buque Lorton, ¿no? La embarcación peruana Lorton. Que ya sabemos su historia y la podemos encontrar en internet, bastante información sobre ella. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí entonces nosotros ya hemos avanzado hasta el tema 6. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y si necesitan verlo de nuevo, háganlo otra vez. Yo me quedo hasta aquí, ya los veré en un séptimo tema para hablar sobre el oncenio de Leguía. Nos vemos, adiós.